Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro curso básico de sintaxis y en este vídeo hablaremos del sujeto de la oración. La definición que de manera tradicional se nos ha dado del sujeto es que es el elemento, la persona, animal o cosa que realiza la acción verbal. Y es cierto que va a aparecer de esta manera o con este tipo de construcción en las oraciones más habituales, en las que digamos de una manera más común, a pesar de que a veces el sujeto no aparece. Podemos ver estos dos ejemplos. Mis hijos leían novelas de misterio, donde mis hijos es el sujeto de la oración. Vemos que es el que realiza la acción de leer y sí aparece. Sin embargo, en el segundo ejemplo, nos damos cuenta de que estudiaba más en la biblioteca es una oración con sentido completo y sin embargo no lleva el sujeto expresado. No obstante, sí que tiene un sujeto aunque no aparezca. Nosotros podemos imaginar que sería yo el que estudiaba más, o él, o ella, o alguna persona. Sin embargo, debemos tener cuidado porque la definición que acabamos de ver no siempre se cumple. Es decir, no siempre va a ser el sujeto el elemento que realice la acción verbal. Por ejemplo, el sujeto puede ir con un verbo que no indica una acción, sino un estado o un resultado. Como por ejemplo, el niño es francés o la chica se encuentra bien. En cualquiera de ambos ejemplos, nos damos cuenta de que ese sujeto no realiza en realidad ninguna acción. Ser no es una acción y encontrarse tampoco. De una manera activa, ese sujeto no está llevando a cabo ninguna de las acciones que los verbos de esos dos ejemplos están expresando. En segunda instancia, nos damos cuenta de que el sujeto puede recibir la acción y no llevarla a cabo, no hacerla. Esto ocurriría con las oraciones en voz pasiva. Imaginemos el ejemplo, el ladrón fue detenido por la policía. El ladrón es el sujeto. Sin embargo, nos damos cuenta de que la persona o la entidad que está realizando la acción de detener a alguien es la policía. En este caso, la policía sería el complemento agente, mientras que el ladrón seguiría siendo el sujeto de la oración, por lo cual vemos que no realiza una acción en este tipo de oraciones, sino que simplemente la va a recibir. Nos damos cuenta de que esa primera definición que hemos dado tampoco tiene por qué cumplirse en las situaciones en las que la oración tenga como sujeto no un elemento, no una persona o un animal o una cosa, sino toda una proposición subordinada. Imaginemos la oración: me gusta que Juan estudie inglés. Cuando vemos el verbo principal, que es gusta, nos damos cuenta de que tiene como sujeto toda una proposición subordinada, de las cuales hablaremos más adelante, que sería que Juan estudie inglés. Bien, esa proposición funciona como sujeto, hemos dicho, del verbo gusta y evidentemente no es una persona, ni un animal, ni una cosa que esté realizando acción alguna. Vemos que es un elemento inanimado y por tanto, como hemos citado, no realiza ninguna acción. Y por último nos vamos a encontrar con las oraciones impersonales, que son precisamente aquellas en las que el sujeto no existe. Como podemos ver en el ejemplo, hay 5 camisas en el armario. Al hilo de este ejemplo, recordar que debemos tener mucho cuidado con el verbo haber. El verbo haber nunca lleva sujeto, es un verbo impersonal, y lo que sí que tendrá que llevar siempre es un complemento directo. Fijémonos, hay 5 camisas, las hay. Sería su directo y no su sujeto. Bien, en las oraciones impersonales no se puede realizar ninguna acción, no porque haya un sujeto como en el primero o en el segundo de los ejemplos que hemos visto, en los que sí que hay un sujeto pero no aparece. En las impersonales simplemente no puede aparecer sujeto porque no existe como tal. Pasamos ahora a ver qué forma puede tener y qué componentes puede tener también el sujeto de la oración. Lo más normal es el sintagma nominal, que como hemos visto ya en el primer vídeo es esa agrupación de palabras que tiene como núcleo un nombre y que tiene una función conjunta. Bien, ese sintagma nominal estará compuesto en primer lugar por un núcleo, que es
el elemento central del sintagma y por tanto su aparición es obligatoria, es muy importante. Bien, es el núcleo del sujeto y por tanto de cualquier tipo de sintagma nominal, es decir, esto es extensible a cualquier función que cumpla el sintagma nominal, va a poder ser, por supuesto, en primer lugar el sustantivo o un pronombre, que sabemos que es la sustitución de un sustantivo, o bien un infinitivo, que como también hemos visto en el vídeo anterior, es un sustantivo verbal. Cualquiera de estas tres palabras podrá ser el núcleo de un sintagma nominal. El mar permanecía en calma, vemos mar como sustantivo, núcleo del sujeto. Ella llegó cansada, ella sería un pronombre. Y por último, morir es inevitable. El infinitivo morir, que es un infinitivo, también sería el núcleo del sujeto. Además del sujeto, en segundo lugar encontramos los determinantes. Los determinantes son tipos de palabras que aportan información gramatical del núcleo del sintagma. ¿Qué quiere decir esto de la información gramatical? Pues que no nos dan una cualidad, no nos dicen qué es lo que significa ese sustantivo, pero sí nos aportan datos como su género, el número, la cantidad, la cercanía, la posesión. Vamos a ir viéndolos de manera específica, pero sí es importante tener en cuenta que un determinante siempre va a concordar en género y en número con el núcleo. Los tipos de determinantes que podríamos encontrar pueden ser, en primer lugar, el artículo. Los chicos cantan con ritmo. El artículo lo único que nos aporta acerca del núcleo es su género y su número. Los demostrativos, como esa colonia huele bien. Recordamos que los demostrativos son este, ese, aquel, y lo que indican es la cercanía del elemento respecto a los elementos que forman parte del proceso de comunicación. La primera distancia, este, indica cercanía al emisor, ese significa cercanía al receptor y aquel lejanía respecto al emisor y al receptor. En tercer lugar nos encontramos con los posesivos, que lógicamente indican posesión, aunque en ocasiones no es estrictamente de esa manera. No es una posesión, sino una cercanía en cuanto a la relación entre los elementos que se citan. Si yo digo que mi esposa es rubia, no estoy diciendo que la esposa me pertenezca a mí, no es mi posesión, pero sí hay una relación tan estrecha que podemos utilizar el posesivo. Bien, por supuesto el numeral, que nos indica o bien una cantidad, como podrían ser los cardinales, el ejemplo que vemos aquí, una posición dentro de una serie, como podrían ser los ordinales, el tercero, el cuarto, etc. Por supuesto también pueden ser un determinante interrogativo o exclamativo, qué libro te ha gustado, cuántas veces has ido a clase, y por último un indefinido, que nos indica de una manera no precisa un número de elementos. Algunas puertas, no sabemos ni cuáles ni cuántas, no deben abrirse. Y en tercer lugar, como formante del sujeto, nos encontramos con el adyacente. Estos sí que aportan información semántica, de significado, de cualidad que tiene el núcleo. Y al igual que va a ocurrir con los determinantes, vemos que concuerdan en género y en número con él. En particular, los adjetivos y los participios. Veremos que hay algún otro tipo de adyacente que no concuerda por su propia estructura. Bien, dentro de los adyacentes vamos a poder encontrar, en primer lugar, el adjetivo, que es posiblemente el más habitual y que nos da una información de carácter cualitativo acerca del núcleo del sintagma. La policía local arrestó al ladrón. Nos dice que es la local, no la nacional, no la policía internacional, sino que especifica, en este caso concreto, al núcleo del sintagma. Podemos encontrar también un participio, que sabemos que es un adjetivo verbal. El guerrero caído huyó de la batalla.
En tercer lugar, vemos que también el sintagma preposicional, el típico complemento del nombre, nos va a aparecer aquí. La copa de vino se rompió. Y por último, una proposición subordinada de relativo. La chica que canta es mi prima. Hablaremos de las subordinadas de relativo en el vídeo destinado exclusivamente a ellas. Además de que el sujeto pueda ser un sintagma nominal, vemos que también va a poder ser un sintagma adjetivo. Pero aquí debemos tener cuidado. Antes hemos dicho que el núcleo del sintagma nominal tiene que aparecer de manera obligatoria. Y sin embargo, a veces no lo hace. Por lo cual, como tiene que haber un núcleo, algún elemento de los que sí aparezcan tiene que cumplir esa función. Eso es lo que llamamos la sustantivación. Este hecho se da en cualquier sintagma nominal y no solo como sujeto de la oración. De manera que podemos verlo en un complemento directo, en un complemento de la preposición o en cualquier otro tipo de sintagma nominal, independientemente de la función que ejecute. Lo normal es que sigamos analizando este tipo de sintagmas adjetivos que están sustantivados como un sintagma nominal. No obstante, vamos a ver que puede tener diferentes núcleos. En primer lugar, el más evidente, que es el adjetivo. En el ejemplo, las mujeres elegantes visten bien, vemos como el sujeto es las mujeres elegantes. Pero, ¿qué ocurre si en ese sujeto de pronto desaparece el núcleo? Diríamos, las elegantes visten bien. Aquí, elegantes, que antes lo hemos visto como adyacente del núcleo, de pronto se convierte en el núcleo de la oración. Podemos verlo igualmente con los participios. El atleta derrotado no regresó a casa. Volvemos a tener un sujeto, el atleta derrotado, con su determinante núcleo y adyacente. Pero si desaparece el núcleo, el derrotado no regresó a casa. Vemos como también tiene todo el sentido y en este caso el participio se acaba de sustantivar al cumplir esa función de núcleo del sintagma nominal. Lo mismo podemos encontrar con un sintagma con preposición. Los hombres de Teruel son aragoneses. Volveríamos a encontrar un sintagma nominal sujeto con su determinante núcleo y adyacente o complemento de nombre de Teruel. Si desaparece el núcleo, los de Teruel son aragoneses. De pronto ese sintagma preposicional se ha convertido en el núcleo del sujeto. Y podremos verlo de manera un poquito más compleja cuando aparezca una subordinada de relativo libre o semilibre, que son las que de manera tradicional se han llamado adjetivas sustantivadas. Y en esta situación será la propia proposición la que actúe de sujeto. Si nosotros encontramos una oración del tipo los chicos que estudian aprueban, vemos que ese es el sujeto, los chicos que estudian. Esos serán los que aprueben. Ese sujeto está formado por un determinante, un núcleo, que es chicos, y una subordinada de relativo, que es que estudian. Los chicos, los cuales estudian, aprueban. Si desaparece el núcleo de ese sintagma nominal, nos encontramos con que los que estudian aprueban. Esa subordinada de relativo que estudian se acaba de convertir en el núcleo del sintagma nominal. Bien, y por último, además de un sintagma nominal o de un sintagma adjetivo, el sujeto también puede estar formado por una proposición subordinada sustantiva. Hablaremos de ellas en vídeos siguientes. Bien, una subordinada sustantiva, como su nombre indica, funciona como si fuera un sustantivo. Y si un sustantivo puede ser el sujeto, pues una proposición subordinada sustantiva también podrá ser el sujeto. Lo habitual es que las analicemos como subordinadas sustantivas con función de sujeto y no como núcleo, por mucho que puedan serlo. Una vez que hayamos analizado
la subordinada sustantiva indicando que es el sujeto, tendremos que hacer el análisis interno de esa subordinada como si fuera una oración simple. Tenemos un ejemplo como podría ser: jugar con fuego es muy peligroso. Aquí el sujeto de la oración es jugar con fuego. Y vemos que se trata de un infinitivo, jugar, que lleva un complemento, con fuego, de tal manera que en su conjunto va a funcionar como sujeto de la oración. Vuelvo a insistir en algo que ya cité en el vídeo anterior. Hay que recordar que si el infinitivo va solo, funcionará como un sustantivo. Pero si lleva complementos, forma una proposición subordinada sustantiva. En el ejemplo que acabamos de citar, si hubiéramos encontrado tan solo jugar es muy peligroso, deberíamos haber analizado jugar como sintagma nominal sujeto. Al llevar el complemento con fuego, ya se transforma en una subordinada sustantiva, por mucho que su función siga siendo la de sujeto de la oración. Bien, vamos por último a uno de los elementos más preocupantes, más controvertidos de lo que sería nuestro análisis sintáctico, que es identificar cuál es el sujeto de una oración. Como norma general y algo que debemos grabarnos a fuego en la cabeza, debemos entender que el sujeto es el que concuerda en número con el verbo. Es decir, si vemos que el verbo va en singular, el sujeto deberá ir en singular. Si el verbo va en plural, el sujeto deberá ir en plural. Por ello, tenemos que quitarnos también la costumbre de preguntarle al verbo. Eso es algo que llevamos también muy interiorizado desde nuestros tiempos de primaria, donde era una manera común de identificar el sujeto. Pero no hay que preguntarle al verbo, vamos a ver por qué. Imaginemos la oración "me gusta el helado de chocolate". Si recordamos esa primera definición que hemos visto al inicio del vídeo, decíamos que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción. En esta oración, ¿quién está realizando la acción? Bien, cuando nosotros le preguntamos al verbo en una oración como esta, estaríamos preguntándole ¿a quién? ¿A quién le gusta el helado de chocolate? No estaríamos preguntando quién, que debería ser en un principio la pregunta correcta. Y utilizamos la pregunta modificada con la preposición porque damos por hecho que en "me gusta el helado de chocolate" la persona que realiza la acción soy yo. Si llevamos a cabo esa pregunta cometeremos un error, y la mejor manera de determinar que ese error lo es comprobarlo colocando ese sujeto que nosotros imaginamos que tiene la oración junto con ella. Y encontraríamos esto: ¿yo me gusta el helado de chocolate? Evidentemente se trata de una oración incorrecta. ¿Y por qué es así? Pues porque realmente yo no es el sujeto de esta oración. Cuando el verbo aparece en primera o en segunda persona, el sujeto, aunque no suele aparecer, será normalmente yo, tú, nosotros y vosotros. Los pronombres personales no suelen aparecer de una manera expresa en las oraciones, en primer lugar porque ya están expresados a través de la propia forma verbal. Y en segundo lugar porque, como se trata o bien del emisor o bien del receptor del acto de comunicación, al estar presente el uno y el otro, no es necesario que se reidentifique de nuevo. Aquí tenemos varias oraciones donde los sujetos son muy evidentes y por eso no aparecen. Estudio por las noches, evidentemente soy yo. Habéis salido de fiesta vosotros. Comemos sopa de pescado nosotros. O tú llegaste tarde a clase. Vemos entonces que los pronombres de primera y segunda persona en la mayoría de las ocasiones no aparecen, a no ser que necesitemos reivindicar su aparición por alguna razón concreta. Cuando el verbo aparece en tercera persona es cuando se produce esa concordancia más definitiva
con el núcleo del sujeto en número. Es lo que hemos citado antes. Si el verbo va en singular, el núcleo del sujeto va en singular. Si el verbo va en plural, el núcleo del sujeto va en plural. Volvemos al ejemplo inicial. Me gusta el helado de chocolate. ¿Cómo sabemos cuál es el sujeto de esta oración? Pues vamos a cambiar el verbo, en este caso de singular a plural. Y lo que cambie con él será el sujeto. Lo ponemos en plural. Me gustan el helado de chocolate. Nos vemos obligados a modificar también el número de un elemento. Me gustan los helados de chocolate. Pues bien, ya tenemos el sujeto. Hemos cambiado el verbo de número y lo que ha cambiado con él va a ser su sujeto. Y de esa manera se establece la concordancia en número con el verbo. Es muy sencillo, pero habitualmente todavía tenemos algunas dificultades a la hora de reconocer o identificar el sujeto. Ahí es donde lo tenemos. No obstante, cuando tenemos algún tipo de problema a la hora de identificar un sujeto, lo mejor es cambiar el sintagma nominal por esa cosa. Y a partir de ahí repetiremos el proceso. Imaginemos la oración: me interesaría que me prestases tu coche. Aquí, si le preguntamos al verbo, posiblemente nos contestemos a nosotros mismos que el sujeto soy yo. A mí me interesaría. Sin embargo, no lo tenemos claro. Pues bien, cambiemos aquello que podamos tener como elemento discordante, algo que nos plantea dificultades, por esa cosa. Me interesaría que me prestases tu coche es lo mismo que me interesaría esa cosa. Ahora que hemos transformado esa proposición subordinada en un simple sintagma nominal, es cuando vamos a ver de nuevo la concordancia del número con el verbo. Ahora lo que hacemos es cambiar el verbo de número. Y cuando ponemos el verbo en plural, esa cosa también se pone en plural. ¿Qué quiere decir? Pues que esa cosa o esas cosas será el sujeto de esta oración. Esa cosa me interesaría, esas cosas me interesarían. Por lo cual ahora volvamos a la oración original. Me interesaría que me prestases tu coche. Si hemos identificado esas cosas, que ha sido lo que ha sustituido a que me prestases tu coche como el sujeto, pues la conclusión está clara. Que me prestases tu coche va a ser el sujeto de la oración. Muy importante, de verdad, tener en cuenta que siempre lo que nos va a indicar el sujeto de la oración es la concordancia de número con el verbo.